Primeramente, ¿qué efectos favorables de la lactancia materna tenemos de manera exclusiva? Hay un riesgo, una reducción de diarreas, hay un riesgo, una disminución de otitis media, hay una disminución de neumonías, infecciones por hemófilos influenza, también una disminución, menos meningitis, menos infecciones de vías urinarias, menos diabetes tipo 1, menos colitis ulcerativa y menos enfermedad de Crohn. Cada año cerca de 800,000 niños se infectan por el VIH mediante transmisión vertical madre-hijo. Este es un dato bastante importante, de los cuales más de 300,000 son infectados por la alimentación con leche materna. Sí, es importante sí notar este dato. ¿Por qué? Pues porque vamos a pasar a lo siguiente. La transmisión de VIH en niños, más del 90% de los casos es de manera perinatal, es anteparto, periparto o posparto. De estos, el 23 al 40% es inútero, del 60 al 75% es durante el parto y del 10 al 15% es durante la lactancia. Tiene un pico máximo de transmisión que ocurre entre la sexta y la octava semana de vida. La forma frecuente de transmisión pediátrica en el mundo, sobre todo en países pobres, se dan datos oficiales de más del 90% de niños con VIH que pueden ser prevenidos. Hay escenarios sin intervención del 0 al 45% y escenarios con intervención de menos del 2%. Esto hablando de países, claro, de países pobres. La transmisión, el 0.7 al 45% tiene una variación de dependencia. Primeramente, en cuanto a las condiciones de la madre. Si tenemos madres con abuso de drogas, con infección heterosexual, con transfusiones, antes de 1985, ya nos están hablando de una enfermedad, ya con una viremia alta. Predictores, la viremia, la inmunosupresión, la respuesta inmune y el genotipo viral. Otros factores es el tipo de parto, si es vaginal o es cesárea, y el tiempo de ruptura de membranas o si hubo presencia de corioamnionitis, que pudiera ser hasta cierto punto frecuente en pacientes con VIH. Las condiciones del hijo, marcadores humanos antígenos específicos, respuesta celular infantil, factores de riesgo, como la alimentación mixta, la leche materna o la leche industrializada y el uso de antirretrovirales. Las condiciones socioculturales como servicios de gas, agua, luz o el estigma social, el servicio médico. ¿Sí? En condiciones socioculturales influye mucho la higiene, ¿no? Tiene mucho que ver el ámbito social en el que se desarrollan y también el acceso a servicios de salud. Se valora el gas, el agua y la luz, dado que si no tienen este acceso a esos servicios, estamos hablando de que son poblaciones pobres que tampoco van a tener acceso a servicios de salud de manera correcta, no van a tener acceso a antirretrovirales, a tratamientos médicos y mucho menos a fórmulas lácteas. Las guías perinatales mencionan recomendaciones para el uso de fármacos antirretrovirales en mujeres embarazadas e infectadas por VIH para la salud materna y la reducción de la transmisión perinatal de VIH. Esto desde mayo de 2010. Las intervenciones para la reducción del riesgo de transmisión vertical por la infección de VIH se está siendo regulada. Intervenciones para promover el inicio de la lactancia materna y la lactancia materna exclusiva como mejor y única opción de alimentación en el primer año de vida. La leche materna puede ser vía de transmisión, claro que sí, del VIH. En mayo, más del 90% de personas con VIH viven en países pobres. Este es un dato bastante importante, por lo que a continuación vamos a ver. Escenarios de pobreza extrema es casi imposible ofrecer algún tipo de alimento diferente de la leche materna. Entonces, pues esto nos lleva a que tengamos niños con VIH o niños que se estén muriendo. ¿Por qué? Porque la sobrevida de un bebé con VIH tiene más margen siempre y cuando se tengan algún acceso a tengan acceso
a servicios médicos, aunque sean de baja calidad, pero que tengan acceso a servicios médicos. A que no se les dé de comer y tengan infección, o que tengan infecciones diarreicas y tengan una sobrevida mucho menor. A final de cuentas, protegemos la vida al máximo. Manejando algún tipo de epidemiología, tenemos que 800,000 niños infectados al año por transmisión vertical y 300,000 por seno materno, que me acabo de mencionar. De estos son el 90% en países con recursos limitados y con nacidos infectados. En el 2006 había 48,000 recién nacidos. En el 2003, 20 millones de mujeres infectadas, con 700,000 muertes en niños. 33 millones de personas en el 2008 fueron infectadas con VIH y 1 millón infectadas por sus madres desde 1998. 14,000 muertes al día, con 1,650 recién nacidos infectados. Esto también en 1994. Son datos alarmantes desde hace mucho tiempo. Fueron un pico máximo en estas temporadas. Fueron picos máximos de infección. Algunas recomendaciones que debemos tener para evaluar a mujeres embarazadas y con VIH. Hay que hacer un tamizaje de CDC. La CDC, perdón, nos habla de un tamizaje de VIH. En México, en México tenemos que no es obligatorio. Sí hay países donde es obligatorio hacer el tamizaje de VIH. En México no es obligatorio porque sí requerimos el consentimiento informado. Sin embargo, es obligatorio para nosotros como servidores de salud el estar solicitando este tipo de estudios. Si nuestro paciente no quiere hacerse el estudio, pues no se le obliga, pero nosotros sí es como obligatorio estar a todas las mujeres embarazadas, estarles solicitando su examen, su tamizaje de VIH. El tamizaje prenatal de rutina para todas las mujeres embarazadas es precisamente lo que tenemos, pero es de rutina, no es obligatorio para la población. Durante el trabajo de parto podemos hacer una prueba rápida en mujeres que desconocen su serología de estado para VIH. Esto, si no la tenemos detectada, algunos hospitales tienen población de responsabilidad, los cuales ya tienen un manejo, estas pacientes, un manejo prenatal, y en ese manejo prenatal ya tenemos el tamizaje de VIH. En etapas postnatales podemos hacer también una prueba rápida en los hijos de madres con VIH que desconozcan. Si detectamos una mujer en trabajo de parto o ya una vez nacido un neonato y detectamos a esta mujer con VIH, entonces también se les puede hacer una prueba rápida al recién nacido. Ya se requiere, hay países, en algunos lugares, algunos países donde no se requiere consentimiento firmado. En México, en todo el territorio mexicano, sí se requiere ya el consentimiento informado para realizar este tamizaje, ¿sí? Si en dado caso lo tomamos sin consentimiento informado, sí nos podemos meter en una situación legal. La transmisión perinatal para VIH, tenemos la profilaxis con ACZ en mujeres con cargas virales indetectables de riesgo en transmisión perinatal bajo, sin manejo antirretroviral del 16 al 25%. A partir de 1995 hubo una transmisión perinatal del 1% manejado con ACZ. La transmisión puede ser menor del 2% con una terapia adecuada de antirretrovirales y con cesárea de manera electiva y utilizando una fórmula láctea industrializada, o sea, un sucedáneo. Si tenemos estos 3 parámetros, podemos tener un bebé que no tenga VIH, que no haya una transmisión vertical de ningún modo. Es importante estar valorando la carga viral materna, dado que existe una correlación entre los niveles de RNA para VIH precisamente en mujeres embarazadas sin riesgo de transmisión perinatal a sus hijos. El riesgo de transmisión para mujeres con cargas indetectables o muy bajos, esto no hace que no haya una transmisión vertical,
por lo cual tenemos una terapia antirretroviral altamente eficaz, altamente activa. Sí, por lo tanto, estos bebés no se nos van a infectar. Al menos, no sé, si estas cargas virales están muy bajas o indetectables, en pacientes obviamente ya detectadas como portadoras de VIH, podemos tener un embarazo sin transmisión al bebé. Cuando tenemos una detección de una mujer con VIH, podemos iniciar o modificar si ya tuviera una terapia antirretroviral para mejorar justamente estas cargas virales. Hay que eliminar aquellas que se relacionan con toxicidad fetal, escoger aquellas que reducen el riesgo de transmisión, evaluar y controlar efectos adversos de los fármacos usados y evaluación y profilaxis para inmunizaciones, el estado nutricional madre-hijo que sean de manera óptima. Identificar factores de riesgo adversos para la madre y para el feto, dependiendo del estado de salud de la madre, evaluar psicología materna y descartar el uso de drogas. Recordemos que estas pacientes muchas veces, cuando tienen cargas de VIH, muchas veces están relacionadas con el uso de drogas. Entonces, sí es importante valorar esto como salud preconcepcional. Ahora, en cuanto a transmisión perinatal de VIH, hay casos documentados de transmisión intrauterina o intraparto o por parto a través de la lactancia materna. Menciono nuevamente de intraparto o más bien inútero del 25 al 40% de los casos, intraparto del 60 al 75% de los casos y en las técnicas de cesárea realmente no hay un dato concluyente. Sí hay un riesgo adicional al dar seno materno, al dar lactancia materna, pero esto va a estar directamente relacionado también con las cargas virales que mencionamos. ¿En qué caso se va a evitar la lactancia materna? Solo cuando la alimentación artificial sea AFAS. ¿Qué es AFAS? Es aceptable, factible, asequible, sostenible y segura. Justamente hablábamos hace un momento del que hay poblaciones en las que las madres son portadoras de VIH y no tienen acceso, no son de países pobres o de comunidades pobres, entonces no tienen una leche AFAS. Entonces, cuando hay hijos con madres con VIH, donde el hijo y la madre reciben tratamiento y o profilaxis con antirretrovirales, la transmisión del VIH se vuelve al 0.5 o al 2.8%. Sí hay un riesgo aún así. Entonces, por eso es cuando se dice que se evita la lactancia materna cuando sea de manera AFAS. Tomando en cuenta que las fórmulas producen lesiones en el epitelio intestinal, pueden producir microhemorragias y no se deben usar nunca la lactancia mixta. Sí, en estos casos no se debe usar, porque si pudiera haber una carga, si en algún momento hay un detonante de carga viral, donde esté elevada, en ese momento ese bebé va a adquirir el VIH. ¿Qué opciones tenemos para alimentación? Aconsejar a las madres con VIH con dos opciones de alimentación. Una, la lactancia materna, en dado caso que la leche no pueda ser AFAS. Obviamente en países como México o en algunos países pobres, la madre puede elegir, sí puede elegir. Las actualizaciones en normas de la OMS nos dicen que la madre puede elegir. La segunda opción es la leche industrializada, solo cuando hay alimentación AFAS. Sí se puede dar alimentación de leche materna si tiene esta madre acceso a bancos de leche, por supuesto. La lactancia materna es importante aconsejar a las madres sobre cómo se puede llevar una lactancia materna exclusiva si es que hay posibilidades. La leche materna tratada con calor, o sea, leche materna pasteurizada o la leche materna de una madre nodriza también con su tratamiento, con su revisión. O bien
pudiera ser la alimentación AFAS, que es una leche infantil comercial, o la leche animal modificada en casa. Sí, igual si las madres solamente tienen acceso a cierto tipo de leche, pues lo pueden modificar en casa. Para ello, si pudiera haber, hay algunos protocolos en donde se pueden modificar. Sin embargo, pues lo recomendable es la leche maternizada, o sea, las fórmulas lácteas, sí, en este caso. Porque también nos podemos llevar a que la leche animal modificada en casa no tenga las modificaciones correctas o no se lleve a cabo de la manera más higiénica, entonces también pudiera conllevarnos a enfermedades presentes en estos bebés, y lo cual pudiera determinar más daño que apoyo. La leche materna en hijos de madre con VIH positivo, nos habla de una disminución en la mortalidad secundaria a diarrea o neumonía. Entonces, esto es una de las cosas a valorar. ¿Por qué? Porque a lo mejor este bebé no es portador de VIH, pero a final de cuentas tiene diarreas subsecuentes, que no es vigilado, se complican con neumonía, cae en sepsis y finalmente tenemos un final trágico también. El riesgo de transmisión por VIH dependerá de las cargas virales. El mecanismo más asociado de la transmisión de VIH a través de leche materna es que podría producirse por células libres o asociadas a VIH. La frecuencia de transmisión por VIH del pecho materno 0.8%, en fórmulas lácteas, bueno, fórmulas más bien en técnicas mixtas, aumenta al 1.8%. Hablando de casos, estamos hablando de 28 por cada 1000, y cuando utilizamos fórmula de mortalidad infantil, cuando utilizamos técnicas mixtas, es de 27 por cada 1000. Entonces es un poco similar. En riesgos de muerte por desnutrición y muerte en pacientes que están dándose, que no se les da, leche materna, sí puede haber riesgo de muerte súbita, sí puede haber riesgo de diabetes mellitus, leucemias, linfomas, enfermedades de Hodgkin, obesidad, asma, Cushing, Crohn. Sí hay este riesgo, por supuesto, sin embargo, llevado hacia riesgo-beneficio, valorar de acuerdo también a la zona donde estemos, porque si tenemos muchos casos de VIH, es posible se transmita ese VIH también de manera indirecta. Beneficios que ofrece aún a pesar del VIH es salud bajo ciertas condiciones, beneficios nutricionales e inmunológicos, situaciones sociales y psicosociales, situaciones maternas y económicas y ambientales, la disminución de la meningitis, disminución de bacteremia, diarrea, disminución de diarreas, infecciones de tracto respiratorio, infecciones de vías urinarias, infecciones de tracto digestivo, y la disminución de sepsis tardía neonatal. Son datos que a final de cuentas también dependen mucho de la gravedad y de la incidencia de que tengamos en nuestra zona donde estemos. Datos de la OMS y de la UNICEF desde el 2009. A nivel internacional, la mayor cantidad de casos pues los tenemos alrededor de Sudáfrica, donde hay un seno materno, donde les dan leche materna desde los 6 meses hasta los 6 meses, y hay un riesgo de transmisión del 4%. En Zimbabue también un riesgo de transmisión del 1.3% a los niños. Las razones médicas aceptables que podemos usar para los sucedáneos de la leche sí es la presencia de VIH, sobre todo cuando hay cargas virales altas. Evitar todo tipo de lactancia materna cuando la alimentación con fórmula es AFAS. Sí es posible, es más recomendable la alimentación AFAS. Sin embargo,
Cuando tenemos pacientes que no tienen acceso a agua limpia, que no tienen drenaje, que no tienen acceso pues propiamente a la leche o los sucedáneos, entonces nos arriesgamos a que este bebé muera de desnutrición, tenga enfermedades por diarreas, enfermedades neumónicas, sepsis, y lo enfrentamos en una situación mucho más complicada. Es importante individualizar tanto a la madre como al niño y a los servicios sanitarios y de salud. ¿Sí? De acuerdo al caso, vamos a manejar el tratamiento o la recomendación. ¿Qué opciones tenemos? La lactancia leche materna exclusiva, con una toma indirecta en donde se le da tratamiento a esta leche, o puede ser tratamiento de una nodriza desde un banco de leche, por supuesto. Hay algunos países, sí, que utilizan nodrizas de manera directa. Esto, pues ya sería también cuestión de individualizar estos casos, dado que la recomendación pues también es, si va a haber una madre nodriza, pues también hacerle estudios a esta persona, esta madre nodriza, para precisamente valorar que no haya enfermedades de transmisión a través de la leche. Lo ideal es que esa madre nodriza vaya y deposite la leche en un banco de leche, y ese banco de leche otorgue la leche a este niño. Eso sería como lo ideal, pero sí, si hablamos de países pobres, también hablamos de que el acceso a bancos de leche es limitado. Siempre, insisto, la lactancia mixta está totalmente contraindicada. Veamos un escenario clínico donde un lactante con estatus de VIH negativo o desconocido, donde hay una lactancia materna exclusiva hasta los 2 años o más. En ese escenario, el lactante con VIH negativo o desconocido puede estar a pecho materno y tiene un 8.2 a 1. O de 0.8 a 1.2% por niño por mes. En el escenario clínico número 2, hablamos de un lactante con estatus de VIH positivo, en la cual la mortalidad del niño es mayor cuando no se alimenta al seno materno. En este punto, sí es bien importante que si ya tenemos un niño detectado como VIH positivo, entonces ya no tiene caso suspender la lactancia materna. Al contrario, le beneficia la lactancia materna durante los primeros al menos 6 meses de vida. En este caso, sí, aunque haya alimentación a faz, no hay ninguna contraindicación para que ese bebé sea lactado con leche materna exclusiva. Hay un escenario 3, donde hay un acceso a antirretrovirales, en donde tenemos una disminución de la carga viral y se administran antirretrovirales en el último trimestre, y hay una reducción importante en la transmisión perinatal. No así garantizando la transmisión por lactancia materna. En el escenario 3, son mujeres tratadas con técnica TARA a partir de las 25 semanas. Hay recién nacidos con tratamientos profilácticos. Aquí igual pudieran, si las cargas virales están nulas o no perceptibles o apenas imperceptibles, si pudiéramos iniciar una leche materna y posteriormente continuar con suplementos, en donde hay 2 estudios de cohorte en Malawi. En mujeres que fueron tratados mediante este mecanismo, hubo una transmisión perinatal de menos del 1%, pero un aumento en nacimientos prematuros del 23%. Entonces, son datos que tenemos muy, muy frescos, en los cuales hay que valorar precisamente qué está ocurriendo, ¿no? Cada caso es individualizado dependiendo de los factores que acabo de mencionar. La profilaxis con antirretrovirales para prevenir transmisión perinatal de VIH, también hay estudios en donde se determina que la utilización de la ACZ, por ejemplo, preparto, posparto, disminuye la transmisión también, ¿sí?
Aquí la intención es que utilizando los tratamientos adecuados de la ACZ o la TARA, disminuyamos las cargas virales lo más posible. Si las tenemos nulas, esa transmisión prácticamente no va a haber de manera directa durante el preparto, durante el transparto y durante el inicio de la lactancia materna. La tara o la nevirapina a madres durante el trabajo de parto se puede utilizar. En el recién nacido se puede utilizar la ACZ hasta las 6 semanas o hasta los 6 meses, la nevirapina más ACZ por 14 semanas, la ACZ más 3TC una semana o la ACZ más 3TC una semana y luego 3TC durante 6 meses. Esos son los tratamientos que pudieran ser recomendables para este tipo de pacientes. Es importante promover la lactancia materna siempre y cuando se pueda asegurar el tratamiento antirretroviral y brindar esquemas de postexposición en lactantes, como la disminución en casos, para la disminución en casos de VIH y mejorar el pronóstico tanto de la madre como del hijo. ¿Sí? Entonces, concluyendo, hay que abordar la infección por VIH de forma integral y multidisciplinaria, considerando las características de cada población e individualizar el caso. Dar la lactancia con pecho materno cuando la alimentación con fórmula no es AFAS. Justamente lo que mencionábamos, ¿no? Sí, a veces es mejor darle la leche materna que darle una fórmula que no es AFAS. Los niños con infección documentada por VIH deberán recibir leche materna hasta los 2 años, igual que cualquier otro niño. Aumentar el acceso al diagnóstico temprano para una evaluación postnatal y la alimentación infantil de manera muy, muy correcta. ¿Sí? Entonces, sí es importante individualizar porque cada caso precisamente tiene características especiales con respecto de contagiosidad, con respecto de la población, con respecto de la fórmula AFAS, la alimentación por AFAS, y las cargas virales de este tipo de pacientes. Entonces, bueno, con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy.